Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, tenemos una pregunta que salió de una discusión por allí en Internet y que, la verdad, da para pensar bastante. A ver, ¿cuáles? La pregunta es, si damos por hecho que Jesucristo fue la figura central, la más importante de su época, ¿quién sería el segundo? O sea, ¿quién le seguiría en importancia? Ah, interesante. ¿Y qué nombres se manejaban? Pues mira, en esa discusión mencionaban a Juan el Bautista, a María Magdalena, a Pedro y a Pablo. Nombres clave, ¿no? Sí, los esperados, digamos. Exacto. Pero lo curioso es que tenemos aquí un análisis sobre esa pregunta, y en lugar de decir fue fulano, como que le da una vuelta y termina, cuestionando la pregunta en sí. O sea que no responde quién fue el segundo. No directamente. Primero se pregunta otras cosas. Así que hoy vamos a meternos a fondo en esa perspectiva, a ver qué significa eso de la importancia histórica o religiosa, y quizá nos encontremos con ideas que nos hagan replantearnos algunas cosas. Suena bien. Me gusta cuando se cuestionan las premisas. Sí, a mí también. Bueno, pues entremos en materia, porque la pregunta parece sencilla, pero el camino que toma este análisis es bastante inesperado. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo primero que dice ese análisis? Pues justamente eso, que no se lanza a decir el segundo fue X. Lo primero que hace es frenar y preguntar. A ver, un momento. ¿Por qué estamos tan seguros de que Jesucristo fue la figura más importante de su tiempo? Ah, o sea, cuestiona el primer puesto antes de buscar el segundo. En el siglo I, en ese momento histórico concreto, era tan obvio que él era el número uno. Claro, es que tendemos a verlo con los ojos de hoy, ¿no? Con todo lo que vino después. Totalmente. Y para entender eso, el análisis nos pide cómo visualizar el panorama de esa época. A ver. Estamos hablando del Imperio Romano dominando todo, ¿verdad? Un poder inmenso. Sí, claro. Políticamente, el referente era Roma. Y dentro de ese imperio, el pueblo judío. Vivía una época de bastante agitación religiosa, con muchas ideas, muchas corrientes. Ajá, un caldo de cultivo interesante. Y Palestina, geográficamente, era un cruce de caminos. Mucho comercio, mucha gente de paso, culturas mezclándose. Se hablaba arameo, hebreo, griego, latín. Imagínate. Un lugar muy cosmopolita en realidad. Entonces, el análisis sugiere, si pensamos en poder político puro y duro, en influencia inmediata, quizás la figura más importante en ese momento, la que tenía más peso real en la vida de la gente, era el emperador romano. O el gobernador local, ¿no? Tiene sentido, desde una perspectiva estrictamente política o administrativa de la época. Sí. Es un punto fuerte, ¿eh? Nos hace darnos cuenta de que nuestra idea de la importancia de Jesús está súper influenciada por 2000 años de historia, de religión, de arte. Claro, es una construcción cultural enorme. Pero si tratamos de mirar ese instante, el siglo I, ¿cómo lo veían sus contemporáneos? El análisis incluso plantea que, quizá para mucha gente de su tiempo, incluso para algunos de sus propios seguidores, no era visto necesariamente como el más importante. Choca un poco, ¿verdad? Con la imagen que tenemos tan arraigada. Sí, te obliga a separar la figura histórica, tal como fue percibida entonces, de la figura religiosa y cultural que conocemos hoy. Totalmente. Y supongo que desde esa distinción es que empieza a mirar a los otros candidatos, Juan, Magdalena, Pedro, Pablo. Así es. Aunque, ojo, primero hace una aclaración importante. ¿Cuál? Dice que desde la perspectiva religiosa, específicamente menciona la católica, esto de buscar segundos lugares como que no encaja mucho. Ah, claro, porque Jesús tiene una posición única, central, no es un ranking. Exacto. No entra en competencia, digamos. Entendido. ¿Y entonces qué dice de los otros? De Juan, Magdalena. A ver, sobre Juan el Bautista lo presenta como el que prepara el camino, el precursor. Su mensaje fue importante, sí, pero se entiende que el de Jesús tuvo un impacto, mucho mayor a largo plazo. El que anuncia versus el anunciado, digamos. Algo así. Luego, María Magdalena. Señala que en los textos bíblicos que quedaron en el canon, su papel es relativamente pequeño. Aunque hay otras tradiciones que le dan más peso, ¿no? Sí, lo menciona. Dice que otras fuentes, como ciertos textos gnósticos o interpretaciones más modernas, menciona de pasada lo del Código Da Vinci o libros como los de Gary Renard, le dan mucho más protagonismo. Ya. Incluso comenta algo sobre si fue esposa o discípula principal. Pero lo deja ahí, como una especulación. Casi dice, yo qué sé, pues yo tampoco sé. Como que no se mete en ese jardín. Ok, prudente. ¿Y Pedro?
A Pedro se le reconoce, claro, su importancia dentro de la tradición cristiana, sobre todo la católica, como la roca sobre la que se funda la Iglesia, el primer papa. El líder de la primera comunidad, después de Jesús. Exacto. Su rol es más de estructura, de liderazgo inicial. Entiendo. ¿Y Pablo? Pablo, aquí el análisis se detiene un poco más. Lo presenta como una figura crucial, pero sobre todo después de la muerte de Jesús. Claro, él no fue de los 12 originales. No. Su gran importancia viene de su trabajo misionero, incansable, de llevar el mensaje más allá del mundo judío. El gran difusor. Y se destaca mucho su habilidad para comunicarse, el hecho de que manejara varios idiomas, y se menciona específicamente el griego. Fundamental en esa época. El griego era la lengua franca en buena parte del Mediterráneo. Exacto. Eso fue clave para conectar con gente en lugares como Corinto, con otra cultura, la helenística. Casi lo pinta como un estratega de la comunicación del Evangelio. Es que el papel de Pablo es fascinante. No conoció a Jesús en vida según los evangelios canónicos, pero su visión, su teología y su capacidad de adaptación cultural fueron determinantes para que el cristianismo pasara de ser una secta judía a una religión universal. Sí, esa capacidad de traducir el mensaje a otros contextos, como el greco-romano, fue decisiva. El análisis subraya eso, cómo su manejo de idiomas en esa Palestina multilingüe fue una herramienta potentísima. Muy diferente a Pedro, quizá, cuyo enfoque inicial parece más centrado en la comunidad de Jerusalén. Pablo es la apertura al mundo gentil. Totalmente. Y justo cuando hemos repasado estas figuras, bueno, el análisis da un giro bastante personal y directo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? El autor afirma que, desde su perspectiva actual, mirando hacia atrás desde hoy, pone como referencia el año 2025, él personalmente no considera a Jesús como la figura más importante en términos sociales o culturales de aquella época, del siglo I. Uf, eso sí que es una afirmación fuerte. Va contra la corriente. Sí, y es clave entender la distinción que hace. Dice, reconozco la importancia enorme de Jesús hoy, en 2025, por los valores que representa o se le asocian, el perdón, la ayuda al necesitado, la ética que se desprende de los evangelios. Valores que considera relevantes para nuestra sociedad actual. Exacto, pero separa eso, muy claramente, de la posible relevancia que Jesús tuvo en su propio tiempo. Argumenta que la importancia que le damos hoy es una construcción histórica, producto de siglos de religión, de instituciones. O sea, distingue entre el impacto contemporáneo a él y el impacto construido a posteriori. Tal cual. Y es muy franco. Dice algo como, entiendo que esta respuesta puede no gustar, pero es mi visión honesta. En el fondo, está como dinamitando la pregunta original. Esa idea de hacer un ranking. Claro, si no aceptas el primer puesto de Jesús en su época, la pregunta por el segundo pierde sentido. Exacto. Y conecta esto, aunque de forma breve, con una visión que atribuye a un curso de milagros. Ah, el sistema espiritual. ¿Qué dice al respecto? Según interpreta aquí, el curso presentaría a un Jesús que no es el importante en un sentido jerárquico, sino alguien que está con nosotros, como a la par. ¿Como un hermano mayor, quizás? ¿Más que una figura suprema inalcanzable? Algo así. Desde esa óptica que describe, lo importante no sería tanto venerar una figura externa, sino nuestra propia mente y su conexión con lo divino, con la verdad, o como se le quiera llamar. Interesante esa conexión, pero bueno, el análisis se queda ahí, en desmontar la pregunta, o propone algo más. No se queda ahí. Se atreve a lanzar otras ideas. Dice, bueno, si tuviéramos que buscar a alguien importante en esa época, usando esa etiqueta a la fuerza, ¿en quién podríamos pensar? A ver, ¿qué sugiere? Y aquí viene otra sorpresa. Propone pensar en José, el padre terrenal de Jesús. José, vaya, eso sí que es inesperado. ¿Por qué? El argumento es que su decisión, según la Biblia, de aceptar a María y esa situación tan fuera de lo común que ella le presentaba, fue un momento clave, absolutamente crucial. Claro, si él no la aceptaba, la historia habría sido muy diferente. Exacto. Sin su sí, sin su compromiso y obviamente sin María, la historia de la encarnación, tal como la conocemos, no habría ocurrido así. Es poner el foco en la condición humana que posibilita el evento divino, ¿no? Justo. Y entonces sugiere,
admitiendo que puede sonar un poco a visión tradicional o machista, como dice el propio texto, que desde esa perspectiva de ser los que hicieron posible el evento central, José podría ser el número 1 y María la número 2 en importancia en ese momento específico. ¡Wow! Es darle la vuelta completamente a la jerarquía habitual. Interesante como ejercicio mental. Sí, es una forma deliberada de sacudir el árbol, ¿no? Y además de José, vuelve a poner sobre la mesa la dimensión más amplia, la política, la estructural. Ah, vuelve a Roma. Sí, reitera que el emperador romano tenía una relevancia política innegable en ese momento, pero amplía la mirada aún más. Señala el papel decisivo que jugaron, después, tanto el imperio romano como la cultura griega. Claro, la adopción del cristianismo por Constantino y luego como religión oficial. Eso cambió todo. Exacto. Le dio una plataforma, una estructura, un alcance. Sin ese paso imperial, la historia del cristianismo sería radicalmente distinta. Y por otro lado, los griegos. Bueno, la intelectualidad de cultura helenística. Fueron clave para pensarlo, para debatirlo, para integrarlo en marcos filosóficos. Justamente, recibieron esas ideas, las procesaron, las adaptaron. Y esto, dice el análisis, contrasta mucho con la perspectiva mayoritaria del judaísmo de la época, que no aceptó a Jesús como el Mesías. O sea que la importancia posterior dependió enormemente de culturas no judías que sí lo acogieron y lo transformaron. Parece que eso sugiere. Es complejo. Muchísimo. Vale, hemos ido de la pregunta inicial a cuestionar la importancia de Jesús en su tiempo, a repasar a los candidatos habituales, a proponer a José, a mirar a Roma y Grecia. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Dijiste que usaba una analogía moderna. Así, es buena. Compara la posible percepción de Jesús en su tiempo con la que podríamos tener hoy de un TikToker o un YouTuber muy famoso. Pone el ejemplo de Luisito Comunica o alguien así. Pon influencer. Exacto. Y plantea, ¿esa persona es importante o es popular? Buena pregunta. No es lo mismo. Claro, tener millones de seguidores, llenar un lugar, el texto especula que Jesús pudo juntar a 5,000 personas alguna vez, no significa automáticamente ser importante en un sentido histórico profundo en ese momento. Depende de qué midamos por importancia, ¿no? Influencia política, económica, cultural inmediata o potencial a largo plazo. Justo eso. La importancia es relativa, depende totalmente del criterio que usemos. Y eso nos lleva a otro punto que seguro menciona, el riesgo de mirar el pasado con ojos del presente. Exacto, lo clava. Advierte sobre eso. Tendemos a idealizar, ¿no? Se menciona esa frase típica, qué increíble hubiera sido vivir en tiempos de Jesús. Sí, como si fuera fácil entender aquello. Pero el análisis contrapone, seguro. ¿De verdad entenderíamos esa sociedad, esas tensiones, esa forma de vida? Recuerda que el propio Jesús, según los evangelios, usaba parábolas, ejemplos de la vida cotidiana de esa gente para hacerse entender. Adaptaba el mensaje a su audiencia específica. Claro. Lo que hoy nos parece fundamental quizá entonces no lo era, y al revés, hay que tener cuidado con el presentismo. Totalmente de acuerdo. ¿Y menciona algún otro ejemplo para ilustrar esto de la importancia construida? Sí, pone el ejemplo de Platón. Ah, el filósofo. Hoy nadie duda de su importancia capital en la filosofía, pero el análisis pregunta, ¿es Platón como individuo más importante que toda la cadena de gente que vino después? ¿Los que leyeron sus diálogos, los copiaron, los interpretaron, los debatieron, los enseñaron? Los que mantuvieron vivo su pensamiento y lo desarrollaron durante siglos. Exacto. A veces argumenta los que difunden, adaptan o construyen sobre una idea original tienen un impacto histórico más visible y extenso que el propio creador en su momento. Es una idea potente. Quizás deberíamos valorar más a esos transmisores, a los que hacen que las ideas perduren y se transformen. Eso sugiere el texto, que quizá el peso que moldea la historia no está solo en el origen, sino también y mucho en la transmisión y la recepción. Una reflexión sobre dónde ponemos el foco al valorar la importancia. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante. Empezamos con una pregunta aparentemente simple de ranking y hemos terminado cuestionando la naturaleza misma de la importancia histórica. Sí, este análisis nos ha obligado a ver ese contraste fuerte entre cómo pudo percibirse una figura en su tiempo y la relevancia enorme que se le construye después, con la perspectiva de los siglos.
Hemos repasado figuras clave como Juan, Magdalena, Pedro, Pablo, pero también nos hemos asomado a visiones menos convencionales, como la de José, o hemos puesto el foco en fuerzas más grandes, como el Imperio Romano o la cultura griega. Y al final creo que la reflexión que queda flotando es esa, ¿no? Sobre qué es realmente la influencia, qué es lo que hace que algo o alguien sea importante en la historia. Exacto. Está solo en la chispa original, en la figura que dice algo por primera vez. O está quizá más en todos aquellos que toman esa chispa y la convierten en fuego, en quienes la interpretan, la adaptan, la difunden, la discuten, la integran en la cultura. En el caso del cristianismo, fueron Pablo, con su habilidad comunicadora, los intelectuales griegos que lo pensaron, la estructura del Imperio Romano que lo adoptó, factores tan o más decisivos para su forma final que el propio Jesús en su contexto del siglo I. Es una pregunta enorme, sin respuesta fácil. Nos invita a pensar dónde reside realmente el peso que da forma a la historia, más allá de buscar un simple segundo lugar. Definitivamente, una pregunta que da para seguir reflexionando mucho después de que terminemos aquí. Sin duda. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda, podríamos decir. Gracias a ti. Siempre es un placer. Hasta la próxima.